Bienvenidos, estimados participantes. Hoy vamos a introducir las variables aleatorias continuas y en particular la distribución continua normal. Las variables aleatorias continuas, como su nombre lo dice, tienen un dominio en los reales, en un intervalo real, como podemos ver acá, y no se puede asignar un valor de probabilidad a un punto. Es decir, un punto no tiene un valor de probabilidad. La probabilidad se puede contabilizar solamente para intervalos. Por eso, entonces, tenemos lo que se conoce como una función de densidad de probabilidad. Y la probabilidad en un punto particular es nula. De esta manera, para nosotros poder hablar de probabilidades, debemos hablar de un intervalo. Por ejemplo, si la función está definida entre 0 y 1000, el área bajo la curva, que en este caso es una línea, 0.001, si la calculamos para todo el intervalo, va a dar el valor 1, como ya sabemos. ¿Sí? 1000 por 0.01 daría 1. Si esto fuese el intervalo AB, tendría que tener una altura de 1 sobre b menos a, es decir, sobre el largo de esto, de tal manera que el valor de probabilidad fuese 1. De esa forma, entonces, si queremos calcular una probabilidad, tenemos que hacerlo, por ejemplo, en este caso, entre 10 y 20, entre 100 y 200, etc. Quiere decir que hablamos de probabilidades, en este caso, por intervalo. ¿Sí? Y aparece entonces la función de distribución de probabilidad que habíamos usado anteriormente, y podemos hablar de la probabilidad de que x sea menor o igual que un x. Eso sería de que esté entre menos infinito y x. Así estaría definida la función de distribución. Pero la función de probabilidad que conocemos estaría definida para x entre un a y un b. Acá vemos entonces cómo está definida la función de probabilidades. Estos son ejemplos tomados del libro de Newbold. Entonces, la función de distribución, diferente a la función de densidad, está definida desde menos infinito hasta x, mientras que la función de densidad está definida entre dos puntos a y b. La función de densidad está definida también entre menos infinito e infinito, pero cuando vamos a calcular, cuando la vamos a hacer operativa, cuando vamos a calcular la probabilidad, lo hacemos para un intervalo. Por ejemplo, acá podríamos calcular la probabilidad entre 250 y 750. Y sería entonces el área sobre la curva. Es decir, si esto tiene una altura de 0.01, sería esta amplitud por 0.01. Así se definen todas las funciones de densidad, pero la función de densidad no tiene por qué ser siempre una constante. La función de densidad podría ser una línea, etc. Acá vemos cómo se generaliza el caso. Aquí tenemos una función de densidad donde la función está definida para valores entre a y b. La amplitud de este intervalo es b menos a, por lo tanto la altura debe ser b menos a también, 1 sobre b menos a, de tal manera que el área bajo la curva sea 1. Y esta sería la función de distribución. Para una variable aleatoria continua definida de esta manera, la esperanza sería el punto medio del intervalo donde está definido, es decir, a más b sobre 2. Y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. Estos valores se pueden obtener obteniendo, digamos, haciendo los cálculos correspondientes. Por ejemplo, la integral en el intervalo donde está definida la variable aleatoria que corresponda para la esperanza o para la varianza. Acá tenemos un resumen que nos ofrece el libro Newbold acerca de las características de una función de densidad de probabilidad
para el caso continuo, las características son básicamente las mismas que habíamos mencionado arriba. Este es un resumen. ¿Sí? De nuevo acá se indica que la probabilidad en un punto es 0, ¿verdad? Y es diferente a la función de densidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la probabilidad entre A y B, podríamos no incluir ninguno de los puntos en el intervalo o incluir cualquiera de ellos y el resultado va a ser el mismo, dado que la probabilidad en el punto que se incluye o se excluye es 0. La función de distribución de probabilidades continua más conocida es la distribución normal, dado que aparece en muchas situaciones de la vida real y sobre todo cuando se suman muchas aleatoriedades que son desconocidas. La función de densidad de la distribución normal tiene esta forma, donde pi, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? E también lo conocen. Mu es la media de la distribución y sigma es la desviación estándar. Por lo tanto, lo único que está variando acá es x y la función está definida entre menos infinito e infinito. La media, entonces, como decíamos, es mu y la desviación estándar es sigma o la varianza es sigma cuadrado. Esa función tiene esta forma, podemos ver que es muy conocido, estándar, cuál es el valor de probabilidad cuando nos movemos alrededor de la media una cierta cantidad de veces igual a la desviación estándar. Si nos movemos una desviación estándar hacia la derecha y hacia la izquierda y tenemos este intervalo, la probabilidad contenida es 68,26. Es bastante debido a la forma de campana que tiene. Y lo mismo ocurre o se puede observar con probabilidades más amplias cuando nos movemos un poco más hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá tenemos eso expresado de otra manera. Normalmente se trabaja con la función de distribución normal estándar que se conoce como z. Y esa es la función de distribución que tiene como media el punto 0 y como desviación estándar el punto 1. Por lo tanto, si tenemos una variable aleatoria x haciendo una transformación como la que se indica acá arriba, la podemos convertir en la variable estandarizada y esa variable estandarizada está se presenta en tablas que son obtenibles en la internet. Nosotros vamos a mostrar una tabla, un ejemplo de una de esas tablas y también vamos a mostrar un ejemplo de los libros que usamos, en este caso del libro de New World. Si nosotros a la variable que tenemos originalmente, x, le restamos la media, entonces aparecerá una variable con media 0. Luego, si la dividimos entre la desviación estándar que tiene esa x, entonces la desviación va a ser 1, es decir, se convierte en z. ¿Cómo son esas tablas? Vamos a verlo enseguida. Muchas veces nosotros estamos interesados, por lo general estamos interesados en conocer la probabilidad de que la desviación sea menor que un x particular o un z particular. Si se trata de el z, pues estamos hablando de la estandarizada. Veamos un ejemplo de la tabla. Nosotros acá vamos a tener valores de z. Ese valor de z puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y la tabla nos da la probabilidad de que z sea menor que estos números que están acá. Acá aparece un ejemplo, el caso de las tablas de Newbold. Si el valor de z es, por ejemplo, 0.13, entonces la probabilidad, podemos ver acá, que es 0, la probabilidad acumulada 0.5517. Algunas veces también nos podrían dar esa probabilidad acumulada 0.5517 y preguntarnos por el valor de z. La tabla de Newbold es ofrecida solamente para valores positivos de z. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos la probabilidad de un valor negativo de z, por ejemplo,
de menos 1 por acá en vez de 1, sabemos que el área que hay de aquí hacia atrás es igual al área que hay de aquí en adelante, es decir, el área que hay de menos 1 hacia la izquierda es igual al área que hay de 1 hacia la derecha. Entonces podríamos calcular esta área y sabemos que es aquella misma. Ahora, ¿cómo calculamos esta área? Bueno, buscamos en la tabla el valor para z, para valores menores que z. Vamos a suponer que eso de 0.7. Y como todo vale 1, sabemos que de aquí hacia arriba quedará 0.3. Ese 0.3, probabilidad de que la z mayúscula, la distribución sea mayor que un z, va a ser también la probabilidad de que el z sea menor que el menos z. ¿Sí? Por si lo dije mal, la probabilidad de que sea mayor que z, ¿verdad? 0,3 será igual a la probabilidad de que sea menor que menos z. Podemos ver otras tablas en la internet como esta, donde nos presentan no solamente los valores negativos, las probabilidades acumuladas para valores positivos de z, sino también para valores negativos. Por ejemplo, acá tenemos una que vamos a usar a continuación en un ejercicio. La probabilidad de que sea menor, de que z sea menor que menos 1 es 0,1587, por ejemplo. Acá, en particular, nos piden calcular la probabilidad de que de que x sea a lo más 60, es decir, que sea menor que 60 para una distribución de este tipo. Lo primero que tenemos que hacer es estandarizar, es decir, restarle a la media, a x, la media, y dividir entre sigma para convertirla en la normal estándar, y de esa manera podemos buscar el z que equivale al x para el cual nos están haciendo la pregunta. Aquí, por ejemplo, sabemos que z va a ser igual a x, z va a ser igual a 80, a x menos 80, que es la media, sobre la desviación estándar, que es 20. Si nos están pidiendo hacer el cálculo para x igual a 60, reemplazamos a x arriba, entonces nos quedaría 60 menos 80 sobre 20, eso daría menos 1. Es decir, que la probabilidad de que, en este caso, x sea a lo más 60 es igual a la probabilidad de que z sea a lo más menos 1. Y como vimos en la tabla anterior, ese valor lo obtuvimos a partir de una de las tablas, de esta tabla, y resulta ser 0.1587. Luego entonces nos preguntan por la probabilidad de que el precio sea a lo menos 90, es decir, que sea mayor. En este caso, si hacemos la transformación, obtenemos un z de 0.5. La probabilidad, en este caso, de que el z sea menor a ese 0.5, si vamos a la tabla, es 0.6915. Por lo tanto, la probabilidad de que sea mayor es 0.3095. Ahora, este resultado, el conocer que la probabilidad de que z sea menor que 0.5 sea 0.69, nos sirve para resolver el siguiente ejercicio. Aquí nos preguntan por la probabilidad de que esté entre estos dos valores, 60 y 90. Como conocemos la probabilidad de que sea menor que 90, pero también en el ejercicio previo conocemos la probabilidad de que fuese menor que 60, haciendo la resta de esos dos resultados, lo que aparece al final de la diapositiva, obtenemos la probabilidad pedida. Espero que este video haya sido útil. Muchas gracias.